Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 29 de octubre. Israel bombardeó la franja de Gaza durante la última noche, matando al menos 104 personas, entre ellos más de 40 niños, después de que Hamás entregó el martes los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en el 2023. Hoy el ejército israelí informó que reanudó el cese el fuego. Estados Unidos y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Lee Jae-myung. El republicano informó que espera que la reunión del jueves con su homólogo chino Xi Jinping vaya bien y que se prolongaría por 3 o 4 horas. El huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén grandes consecuencias para la isla, que es azotada con vientos de 195 kilómetros por hora e intensas lluvias. El fenómeno meteorológico continuará su trayectoria hacia las Bahamas después de que el martes impactara a Jamaica. Conectamos con nuestro corresponsal. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este miércoles la BBC reseña los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta Estados Unidos. ¿Cuánta droga llega por el Caribe? Enseguida lo vemos con el María Angulo. Y en economía hablaremos de aranceles, desde el impacto financiero que han tenido las políticas de Donald Trump en las grandes multinacionales como Adidas, hasta las negociaciones en curso para evitar la imposición de estos gravámenes. Daniela Blandón nos trae los detalles en minutos. Iniciamos en la Franja de Gaza. Israel bombardeó y mató a al menos 104 personas en el devastado enclave palestino durante la noche, y entre ellas más de 40 niños. Es la violación más grave del alto el fuego desde que entró en vigor el 10 de octubre hasta ahora. Tel Aviv ordenó los ataques tras la entrega de Hamás el martes de los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado previamente en 2023. Este miércoles el gobierno israelí dijo que reanuda el cumplimiento de la tregua. Ampliamos a continuación. Se suponía que escenas como esta habían terminado, cadáveres que van en dirección al Hospital Nasser durante la noche tras los ataques israelíes. Entre los fallecidos hay muchos niños. Estábamos leyendo las noticias sobre las amenazas de Netanyahu y los ataques contra Gaza, y entonces el ataque se produjo justo en nuestra casa. El techo se nos cayó encima, nuestros vecinos vinieron y nos sacaron de debajo de los escombros, a mí, a mi mujer, a mis hijas, a mis hijos y al padre de mi mujer. Los ataques alcanzaron tanto Han Yunis como Ciudad de Gaza. Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmaba que había ordenado los ataques en represalia por los disparos contra sus tropas en Rafah. El ejército de Israel anunció la muerte de un reservista en los enfrentamientos. A pesar de estos brotes de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue confiando en que el plan de paz que ayudó a negociar se mantendrá. Nada va a poner en peligro el alto al fuego. Hay que entender que Hamás es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tiene que comportarse. Son un poco bruscos, pero dijeron que se portarían bien. Y si se portan bien, serán felices. Y si no se portan bien, serán eliminados. El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, pero ha estado plagado de violaciones. Israel afirma que Hamás está retrasando deliberadamente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes, una parte clave del plan de paz, mientras que Hamás afirma que no ha podido recuperarlos, ya que están enterrados bajo los escombros en medio de la destrucción. Ahora hablamos de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Asia. La Unión Americana y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre el republicano y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, del que no se conocen mayores detalles. Lo que sí se sabe son algunas especificaciones sobre el esperado encuentro entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Esta será el jueves y se prolongaría por 3 o 4 horas. El encuentro entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo ocurrirá en medio del aumento de tensiones por los aranceles mutuamente impuestos y también las restricciones de intercambios de tecnología y minerales críticos. El presidente Xi de China viene mañana y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que lo lograremos.
Creo que será un buen acuerdo para ambos. Y es un resultado excelente. Es mejor que pelear y pasar por todo tipo de problemas. En más información, Estados Unidos anunció al gobierno de Rumania que retirará parte de las tropas desplegadas en el frente oriental de Europa y unos 1.000 soldados permanecerían en el territorio. Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa rumano, la reducción de las fuerzas estadounidenses responde a las nuevas prioridades de la administración Trump, mientras que la OTAN aseguró que el compromiso de la Unión Americana con la Alianza Atlántica es claro. Aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses permanecerán en Rumanía, contribuyendo a la disuasión de cualquier amenaza, lo que representa una garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional. Y Países Bajos celebra este miércoles elecciones legislativas anticipadas. Unos 13,4 millones de neerlandeses están llamados a las urnas para elegir la composición de su Parlamento Nacional. De él saldrá la futura coalición del gobierno. Y se trata de los terceros comicios que celebra el país en menos de 5 años. No hay claros favoritos, pero la extrema derecha de Geert Wilders, frente al Partido por la Libertad, aspira a repetir los resultados de hace 2 años que le dieron el triunfo. En otro orden de ideas, después de haber impactado Jamaica este martes con categoría 5, el huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén grandes consecuencias para la isla, que es azotada ya con vientos de hasta 195 kilómetros por hora e intensas lluvias, y que de por sí atraviesa ya una profunda crisis económica y social. Tras permanecer en territorio cubano, el fenómeno meteorológico continuará su paso en las próximas horas hacia las Bahamas. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. Luis, muy buenos días. ¿Cómo avanza Melissa a esta hora por la isla? Adelante. Buenos días, Elena, desde La Habana. Como bien comentaba, a las 3:10 de la mañana aproximadamente entraba Melissa por Chivirico, en Santiago, en la provincia de Santiago, al oriente del país, y se espera que en las próximas horas ya salga de Cuba. Lo hará a través de Banes, en Holguín, en la parte norte de la isla. En este momento hay expectación por saber cuáles son los daños que ha dejado Melissa, que se ha ido debilitando a medida que tocaba tierra en Cuba, y como bien comentaba usted, se ha situado en unos vientos cercanos a 200 kilómetros por hora, también unas presiones más altas, y es que había mucho miedo, pues tras su paso por Jamaica en categoría 5, los vientos habían alcanzado más de 300 kilómetros por hora, uno de los más altos de la historia, así como esas presiones también bajas, jamás registradas. Cabe destacar que todavía las autoridades, aunque esté pasando el ojo del huracán por la isla, advierten de que no es momento todavía de salir, de que hay que mantener la precaución, pues todavía, incluso cuando pase el huracán por la isla, habrá unas horas de riesgo donde todavía se producirán inundaciones y así como deslizamientos, puede haber también roturas de presas, y en los testimonios que se han ido escuchando a lo largo de la mañana en la televisión pública con las distintas autoridades regionales han asegurado que ya se han registrado también rotura de cristales en edificios, también el levantamiento de cubiertas, por lo que todavía hay que esperar y no se sabe cuáles son los daños cuantificados. Sí que hay unas 735.000 personas evacuadas, especialmente en el oriente del país, lo que supone cerca del 20% de la población cubana. Luis, ya nos decías que todavía no hay un llamado a evacuar y algunos reportes a nivel local, pero ¿hay algún reporte, valga la redundancia, a nivel oficial o reacciones sobre el paso de esta tormenta huracán, más bien categoría 3? Ya en el día de ayer, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, había advertido de que iba a ser una noche muy difícil y que se esperaba que podía ser uno de los huracanes más dañinos, más virulentos que hayan pasado por la isla, por lo que el presidente aseguró que se preparaban para el día después, y tanto a nivel local se han abierto unas cuentas donde se pueden hacer donaciones para esa recuperación en un país como Cuba, que está acostumbrado a ser bien solidario, pero también a recibir solidaridad, como demuestra una donación anticipada de la ONU de unos 4 millones de dólares, donde también se contemplaban la donación de arroz para responder a las necesidades de las provincias afectadas en el oriente del
país. A nivel caribeño, destacar también que en Jamaica se asegura que ha sido uno de los huracanes más virulentos que han pasado por la isla. El primer ministro Andrew Holmes aseguraba que, aunque no había reportes de pérdidas humanas, se esperaba que podía haber a lo largo del día. Tras Cuba, en las Bahamas ya se están preparando también con las evacuaciones meridionales y se espera que este sea el tercer huracán más dañino de la historia, según reportes de AccuWeather. Luis Muñoz, muchísimas gracias por el reporte desde La Habana. Hasta la próxima. Y en información de la región latinoamericana, en Brasil alrededor de 2.500 policías y militares lanzaron el martes un mega operativo contra una poderosa banda de narcotráfico en 2 favelas de la ciudad de Río de Janeiro. El saldo es de al menos 64 muertos y 81 sospechosos arrestados. Pero hoy habitantes de las favelas informaron que hallaron 40 cadáveres. Todavía no es claro si los últimos cuerpos recuperados están incluidos en esta lista entregada el martes. Pero Naciones Unidas se dijo horrorizada por la operación letal y Human Rights Watch lo calificó de tragedia mortal. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. El martes la policía realizó violentas redadas en las favelas del Complexo do Alemão y da Peña contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este megaoperativo como una enorme tragedia y un desastre. Incluso si acaba con la muerte de sospechosos, son personas de la base de los grupos criminales y mañana va a haber otra persona ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces, eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, murieron durante los enfrentamientos. Además de intensos tiroteos, los pandilleros incluso utilizaron drones cargados de explosivos contra la policía. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego cruzado del punto álgido de la guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, con trenes y metros al tope. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados. El gobernador Cláudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación Marielle Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa. Vamos a España. Un año después de las inundaciones en la comunidad de Valencia que costaron la vida a 229 personas, los habitantes de las zonas afectadas recuerdan el horror de la dana más mortífera que ha azotado España en las últimas décadas. 365 días después de la tragedia, un equipo de France 24 se desplazó a los municipios más afectados. Esta es la historia. Un año después de la tragedia, el lodo desapareció, pero el rastro de la riada mortal sigue visible en l'Horta Sud de Valencia. Tras esta puerta, Rosa Álvarez vuelve al lugar donde desapareció su padre. El agua derribó la pared medianera y por eso arrastró a mi padre. Por eso nunca sabremos si mi padre murió en la casa o murió arrastrado. Hoy exige responsabilidades políticas. Tienen que asumir que la responsabilidad de proteger, de advertir a sus ciudadanos es suyo. Y fallaron. Mi descanso empezará cuando los vea en prisión. Para ella, la reconstrucción pasará por la justicia, mientras algunos pueblos hacen obras provisionales a la espera de cambios más importantes. Ese barranco llevamos 40 años reivindicando y exigiendo que se finalice, que se hagan actuaciones estructurales. Una de ellas es un bypass para derivar cierta parte de agua para que en su conjunto la zona urbana esté lo más protegida posible. Y por fin está en la hoja de ruta, pero mientras tanto eso se ejecuta, hemos impulsado un plan de choque. Un plan para evitar lo peor, como hace un año, cuando la riada destrozó la casa de Mónica. Consiguió salvarse con sus hijas, subiendo por una escalera de obra a su patio trasero. Hoy,
sigue sin sentirse segura. Durante todo este año ha sido bastante sacrificado, mucho estrés, porque han sido muchos meses de limpiar, de obras, conviviendo con ello. Pero sí que es verdad que por las fechas que son, pues siempre tiene ese resquemor, esa cosa de pensar, bueno, llegará, volverá a entrar agua, seguiremos así toda la vida. Un año después, Valencia renace difícilmente de sus escombros. Es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya está en el estudio María Angulo. Bienvenida a él, como siempre. Gracias por recibirme, Elena. Claro que sí. Pues vamos a iniciar empezando. Con lo que reseña la BBC acerca del mapeo de las rutas por las que viaja la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, como titula. Así es, BBC titula en esta jornada de miércoles los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta Estados Unidos y cuánta llega por el Caribe. Lo que reseña este informe, que fue elaborado por la corresponsal en Los Ángeles para este medio, es que el gobierno del líder republicano y presidente estadounidense Donald Trump ha justificado los ataques perpetrados en los últimos días en el Caribe como una medida para combatir a los cárteles del narcotráfico, que han sido denominados abiertamente por su gobierno como organizaciones terroristas. Abren este artículo con una cita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en el orden de que si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, deben dejar de enviar droga hacia Estados Unidos. Enfatiza el medio que aunque los ataques han sido ordenados sin la aprobación del Congreso estadounidense, lo que ha generado ya condena por parte de defensores de derechos humanos que cuestionan la legalidad de estas acciones militares y que incluso las catalogan como ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Trump ha sido contundente al afirmar que no cambiará de estrategia. Presenta el medio un análisis cotejado con las explicaciones ofrecidas por expertos que dicen que la droga más letal para Estados Unidos, de hecho, es el fentanilo, pero que este se produce en México y que se trafica a través de la frontera sur terrestre, por lo que los expertos se cuestionan también cuál sería el objetivo real de las operaciones estadounidenses en cercanías a las costas venezolanas. Se pregunta el medio también desde dónde llega esta droga a Estados Unidos y aclara que tanto los itinerarios como las modalidades dependen del narcótico del que estemos hablando. Nos dibuja el panorama de la siguiente manera, organizando de qué narcótico estamos abordando. En primer lugar, el fentanilo, en segundo, las metanfetaminas, en tercero, la marihuana, en cuarto, la heroína y en quinto, la cocaína. Reseña que en el caso puntual de la cocaína, casi toda la que se consume tanto en Estados Unidos como el mundo en general viene de 3 países andinos, que son Colombia, Perú y Bolivia. Reseña el medio también que, como vemos en pantalla, en este mapa elaborado con datos presentados en el año 2019 por parte de la DEA, la mayoría de la cocaína que parte desde Latinoamérica hacia Estados Unidos se trafica por el Pacífico. Estaríamos hablando, Elena, entonces del 74%, mientras que desde el Caribe colombiano se trafica solo cerca del 16% y desde las costas venezolanas salen en efecto únicamente cerca del 8%, de acuerdo con estos datos. Reseña también que aunque el Caribe ya no es la ruta predominante que era en la década de 1980, por ejemplo, cuando los cárteles de droga colombianos traficaban droga con destino hacia el sur de la Florida, su relevancia de hecho no debería ser subestimada. Esto en un contexto en el que nos plantea también lo dicho por la socióloga Lilian Bovea de la Universidad Estatal de Fitchburg en Massachusetts, quien dice que esto se trata de un llamado efecto vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión es ejercida por parte del gobierno de Estados Unidos a México para controlar el tráfico de droga, de alguna manera están revitalizando el Caribe. Lo que dice la experta Elena es que mientras que el gobierno de Trump aprieta por un lado, el aire se desvía hacia el otro y que esto describe bien las rutas del narcotráfico en un contexto en el que más de 3.700 toneladas de cocaína se dieron en el año 2023 como tráfico puntual de este narcótico. Dice también que Trump acusó a su homólogo colombiano Gustavo Petro en los últimos días de ser el líder del narcotráfico y que esto, Elena, solo aumenta las tensiones. Ahí está el contraste. Hablábamos de al menos 13 ataques ya, la mayoría de ellos en ese 8% en el Caribe, contra el 74% ya en el Pacífico. En efecto.
Vamos a seguir con portadas españolas de diarios españoles como ABC, Vanguardia, pero también El País y El Mundo, que nos reseñan el día de hoy acerca de este año que se cumple desde la tragedia de la Dana en la comunidad de Valencia. ¿Qué nos dicen? Así es, Elena, vemos la portada que nos presenta en este miércoles el medio de origen español ABC, que titula Un año de la Dana. In Memoriam nos presenta esta portada gráfica que reseña los nombres de las víctimas como una manera de homenajear a quienes murieron en medio de las inundaciones registradas el pasado 29 de octubre de 2023. Reseña que Valencia acoge en esta jornada el funeral de Estado en honor a las vidas perdidas en medio de este fenómeno, en lo que describe como una jornada trágica que dejó una herida imborrable en su cara interna. Elena nos presenta también un análisis titulado Las cicatrices de la Dana. Reseña que no solo se produjeron efectos estructurales, sino también en materia psicológica para los sobrevivientes, y recuerda la marea de agua y de lodo que describe como gigantesca, así como también la fuerza descomunal con la que fueron anegadas tanto calles como viviendas. Vemos en contraste cómo el medio de igual origen español, El Mundo, reseña la misma noticia, el aniversario de la Dana, pero desde otro punto de vista, y es la cara humana. Titula de esta manera: una reconstrucción lentísima y una herida abierta para las familias de las víctimas. Abre mostrándonos el recuerdo, esta imagen de una persona que lo perdió todo en medio de este fenómeno, y se cuestiona cómo las operaciones de reconstrucción de las zonas que resultaron devastadas no ha sido tan rápida como se esperaba. Presenta una investigación también que titula Las mentiras que ha dejado al descubierto la causa de la Dana. Pradas dio indicaciones del sistema de alerta. Indica que la instrucción judicial acerca de lo ocurrido en medio de la Dana se ha convertido en una causa que describe como de alto voltaje, en la que se entrecruzan reproches y quejas por parte de la juez, pero también de la defensa de las familias de las víctimas. Vemos también como el diario El País en portada reseña este titular: Masón contra las cuerdas en el aniversario de la catástrofe. Lo que hace el medio El País es reconstruir minuto a minuto lo que fue esta tragedia. Dice que el gobierno pidió también haber enviado la alerta de emergencia al menos 1 hora y media antes de lo que fue enviada, y reseña que el funeral de Estado será laico y sin intervenciones políticas. Y terminamos con la portada de La Vanguardia, que titula El cerco político y social se cierne sobre Masón 1 año después de la Dana. Gracias, Elmaría, por la información, como siempre. Ti, Elena, hasta mañana. Y ahora es tiempo de Economía en France 24. Y Daniela Blandón ya está aquí con nosotros en el estudio para revisar las cifras de esta jornada. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Elena. Buenos días. Vamos a iniciar con la gira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asia. Claro que sí, Elena. Donald Trump hizo una parada en Seúl, con la que concluye su gira de 5 días previa a la celebración de la cumbre de APEC. Desde allá anunció, sin dar mucha información, que junto con el presidente Lee Jae-myung habían ultimado detalles respecto al complejo acuerdo comercial que negocian desde hace meses y que ahora debe ser avalado por el Parlamento surcoreano. Ellos ya habían anunciado un acuerdo a finales de julio con el que Corea del Sur evitaría los aranceles estadounidenses a sus importaciones a cambio de invertir $350.000 millones en Estados Unidos. Pero las negociaciones sobre la estructura de esas inversiones eran las que estaban estancadas. El encuentro fue tan caluroso que concluyó con la entrega de una medalla de oro y una corona al presidente republicano, y también la jornada de adulación fue bien pomposa. Contó con un menú especial para el almuerzo con carne de res criada en Estados Unidos y un brownie adornado con oro. Y esto no es poco, porque el oro está, recordemos, en más de $4.000 por onza. A lo grande, claro que sí. Sí, no se está comiendo algo barato, pues. Pero viene el encuentro más esperado. Previamente a bordo del Air Force One, en camino al Seúl, Donald Trump se mostró bastante optimista sobre las conversaciones que va a sostener con su homólogo chino Xi Jinping, programadas para este jueves. Sí, soy muy optimista y sé un poco de lo que está pasando, porque ya saben, hemos estado hablando con ellos. No vamos a una reunión sin preparación. La relación con China es muy buena, así que creo que vamos a tener un resultado muy positivo para nuestro país y, de hecho, para el mundo. Creo que es importante para el mundo. Mientras esto ocurre en Asia, Dani, el Congreso de Estados Unidos se torna en favor de Brasil. ¿Por qué?
Bueno, el Senado de mayoría republicana aprobó una legislación que revocaría los aranceles del presidente Donald Trump contra Brasil, que alcanzan el 50% de base para una gran variedad de productos. Se trata del primero de al menos 3 proyectos de ese estilo que se votarán esta semana, aunque también, hay que decirlo, la Cámara de Representantes tiene la última palabra y se espera que las archiven. Los republicanos divididos en el Senado. La política arancelaria de Donald Trump, quien tiene poco más de 8 meses en el poder, se muestra como una de las tantas diferencias entre los senadores del viejo gran partido. La votación de 52-48 en favor de respaldar un texto que bloquearía las tarifas de 50% de los productos brasileños revela que no todos están contentos con el magnate en el poder. El estado de emergencia es regla de una sola persona. Yo por mi parte sigo creyendo en el principio de que no hay impuestos sin representación y votaré para poner fin a esta emergencia artificial. Y estos impuestos a la importación inconstitucionales. En julio pasado, Donald Trump anunció la imposición de tasas del 50% de los productos brasileños bajo el argumento que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. El anuncio de Trump coincidió con la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el golpe de Estado tras su derrota en 2022. La decisión del Senado llega luego de un encuentro entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva en Malasia, donde acordaron discutir sobre los aranceles. Lo estamos tratando ahora mismo y lo discutiremos durante un tiempo y creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápido. La entrada en vigor de los aranceles provocó una caída en las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. En septiembre, este intercambio comercial se redujo en 20,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. Dani, seguimos hablando de aranceles porque las empresas empiezan a sentirlos en sus balances. Ya lo hemos visto en estas últimas semanas y en una temporada repleta de reportes de resultados. El turno esta vez es para Adidas, cuyo director ejecutivo prevé que los aranceles tengan un impacto directo de unos $140 millones en su beneficio operativo de todo el 2025, sobre todo en el cuarto trimestre. El gigante alemán de ropa deportiva, que fabrica gran parte de sus productos en países asiáticos duramente castigados por la Casa Blanca, como lo son Bangladesh o Vietnam, también reconoció haber subido los precios en Estados Unidos para compensar el impacto de los gravámenes, pero esto no es gratis, esto se ve reflejado en las ventas, que en el tercer trimestre cayeron 5% en Norteamérica, lastradas no solamente por los aranceles, sino por el fin de la popular línea de zapatillas Yeezy del rapero Ye. Acá hemos hablado bastante sobre este tema. El antes conocido como Kanye West tuvo que cancelar su contrato con Adidas debido a sus declaraciones antisemitas. Y ahora vamos a platicar acerca de los indicadores de esta jornada miércoles 29 de octubre. Bueno, Elena, Wall Street se está preparando para mantenerse en máximos históricos con los ojos del mercado puestos hoy en la Reserva Federal, que se espera de a conocer en la tarde su decisión sobre tasas de interés. El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos adicional. El mercado también está a la espera de la publicación de los resultados de las principales tecnológicas estadounidenses, como Nvidia, que está a punto de hacer historia al convertirse en la primera empresa en alcanzar los $5 billones de capitalización bursátil, es decir, su precio en bolsa, gracias al auge de la inteligencia artificial. Su acción sube 3% en las operaciones previas a la apertura y roza con ese nivel récord que seguramente en cualquier momento de la jornada lo va a alcanzar. Y el precio del cobre alcanzó un récord histórico en la jornada, llegó a superar los $11.100 por tonelada métrica, impulsado por la creciente escasez de suministro minero. Una muy buena noticia para Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo. Por favor, Daniela, cerremos con la cifra del día. Seguimos hablando de Nvidia porque las cifras son los 100.000 vehículos eléctricos que esperan desplegar Uber y esta compañía de inteligencia artificial de aquí al 2027 en una asociación que muestra la aceleración del mercado emergente de taxis autónomos en Estados Unidos. Se espera que esta empresa fabricante de semiconductores proporcione una arquitectura compuesta por chips y sensores, mientras que Uber impulsa su uso en la plataforma de servicio. La asociación anunciada también involucra al fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Lucid, en el cual Uber invirtió unos $300 millones en julio pasado. Muchísimas gracias por la información económica, Daniela. Nos vemos acá en una próxima. Claro que sí, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve, más información aquí en France 24.